Bienvenidos a nuestro podcast La Antorcha, un espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Soy el pastor Jordi Hernández. Hoy te acompaño con un mensaje que encenderá tu fe, traerá claridad a tu corazón y te recordará que en medio de la oscuridad, Cristo es nuestra luz. Me acompaña Ana María para dirigir este espacio de reflexión espiritual. Preparémonos porque esta antorcha no se apaga. Comencemos. Pastor Jordi, muchas bendiciones. Por favor, contémosle a nuestra audiencia de qué tema vamos a hablar en este capítulo. Ana María, en esta oportunidad vamos a compartir una hermosa reflexión relacionada con un personaje bíblico que se llamó Caín. Pastor, qué bendiciones compartir con nuestra audiencia este tipo de mensajes que buscan traer paz, luz y esperanza al pueblo creyente de Cristo. Así es. Hoy vamos a explicarle a nuestra audiencia de manera sencilla sobre algunos aspectos de este personaje bíblico, para que a la luz de las Sagradas Escrituras podamos aprender grandes verdades bíblicas que nos ayudan a crecer en fe y nos guían al conocimiento de Cristo. Pastor, para comenzar, díganos, según la Biblia, ¿quién fue Caín? Ana María, de acuerdo al capítulo 4 del libro de Génesis, Caín era el hijo primogénito de Adán y Eva. Fue un labrador que ofreció una ofrenda de los frutos de la tierra como sacrificio a Dios. Esta ofrenda fue rechazada debido a que Dios había dado la instrucción de ofrendar un cordero, que era sombra y figura de la redención por medio del sacrificio de Cristo. Caín, celoso porque Dios sí aceptó la ofrenda de Abel, mató a su hermano. Dios lo castigó con el destierro y le impuso una marca especial destinada a protegerlo de la venganza de sangre. Pastor, Caín fue el primer homicida en la humanidad. ¿Qué nos enseña su historia sobre el valor de la vida humana ante los ojos de Dios? La historia de Caín nos enseña que la vida humana es sagrada para Dios y que toda violencia contra ella es una ofensa directa al Creador. Abel no solo era su hermano, era una vida creada a imagen de Dios. La Biblia en Génesis 9:6 declara: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto nos recuerda que la vida no es desechable ni negociable. Dios valora cada ser humano y Caín nos muestra lo que sucede cuando el hombre pierde el respeto por la vida humana. Antes de pecar, Dios advirtió a Caín sobre el pecado. ¿Qué enseñanza moral deja ese momento para nuestra vida cristiana? Así es. En Génesis 4:7 encontramos lo siguiente. Dios le dijo a Caín: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Esto nos enseña que el pecado no aparece de repente, sino que primero se gesta en el corazón. Dios siempre advierte antes de que el pecado nos destruya. La enseñanza moral es clara. Somos responsables de dominar nuestras emociones, celos y rencores, porque cuando no los controlamos, ellos terminan controlándonos a nosotros. Pastor, ¿cómo influyó el pecado de Caín en la historia de la humanidad? Ana María, el pecado de Caín marcó el inicio visible de la violencia humana. Demostró que el pecado no solo separa al hombre de Dios, también lo separa del prójimo.
La Biblia enseña en 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Caín representa una humanidad que, cuando se aparta de Dios, pierde la sensibilidad moral, su corazón se endurece, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esta historia nos advierte que el pecado personal siempre trae consecuencias colectivas. Hoy vemos tristemente cómo prolifera todo tipo de violencia, guerras, odios, deseo de venganza y una larga lista de tragedias que traen dolor y llanto. Pastor, Caín, después de matar a su hermano, intentó evadir su responsabilidad. ¿Qué nos enseña esto sobre la actitud humana frente al pecado? Ana María, de acuerdo a Génesis 4:9, cuando Dios le preguntó por Abel, Caín respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto refleja cómo el pecado endurece el corazón y se manifiesta en desobediencia, orgullo, incredulidad y autosuficiencia, volviendo a la persona insensible a la corrección divina y ajenas al arrepentimiento. La enseñanza es clara. Si somos responsables unos de otros, la vida cristiana no se basa solo en amar a Dios, sino también en cuidar al prójimo. Como dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Finalmente, pastor, aunque Caín pecó gravemente, Dios no lo destruyó. ¿Qué mensaje deja esto sobre la justicia y la misericordia de Dios? Este relato bíblico nos deja un mensaje claro. Nos muestra que Dios es justo, pero también misericordioso. Caín fue castigado, pero también protegido. Génesis 4:15 dice que Dios puso una señal sobre Caín para que no lo mataran. Esto enseña que Dios no aprueba el pecado, pero tampoco abandona al pecador. Como dice Ezequiel 33:11, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. La historia de Caín nos llama al arrepentimiento, no a la condenación eterna. Pastor Jordi, gracias por compartir con nuestros oyentes esta hermosa reflexión. La historia de Caín nos deja una advertencia y una esperanza. Nos advierte que el pecado comienza en el corazón, destruye relaciones y desvaloriza la vida. Pero también nos recuerda que Dios sigue extendiendo su misericordia aun cuando el ser humano falla. Apreciada audiencia, si en estos momentos te encuentras en una situación en la que sientes que le has fallado a Dios, recuerda lo que la Escritura dice en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es, Ana María. Aprendamos a cuidar nuestro corazón, a valorar la vida, a rechazar el pecado y a caminar en obediencia de acuerdo a los principios morales que Dios enseña por medio de su santa palabra, porque sólo así construiremos una fe firme, una moral sólida y una vida que honra a Dios. Gracias, apreciada audiencia, por acompañarnos. Que la luz de la palabra de Dios siga guiando nuestras vidas. Hasta la próxima. Apreciados oyentes, muchas gracias por apoyar nuestro contenido. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo capítulo con otro importante tema. No olviden suscribirse, regalarnos un like y compartir para que más personas sean bendecidas con este tipo de mensajes. Que el Señor les bendiga.